Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mis compañeros y yo hablaremos de nuestro artículo académico, producto de nuestra información, producto de nuestra investigación bibliográfica, en la cual sustentaremos nuestra hipótesis con una argumentación basada en información válida, recogida con herramientas tecnológicas. Nuestro tema es el siguiente. Nuestro tema es el siguiente. Los principales actos de corrupción en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años de 1995 al 2000. Para nosotros delimitar nuestro tema, hemos utilizado los tres criterios. Criterio temático, criterio espacial y criterio temporal. Para poder desarrollar nuestro trabajo, hemos planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles fueron los principales actos de corrupción más destacados durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú entre los años de 1995 al 2000? En base al tema y a la pregunta de investigación, hemos planteado una hipótesis, es decir, una explicación tentativa al fenómeno investigado. Por ejemplo, nuestra hipótesis es la siguiente. Los principales actos de corrupción que resaltaron en el gobierno de Fujimori entre los años de 1995 a 2000 se centraron en pactos ilícitos entre funcionarios, malversaciones de fondos públicos, sobornos a políticos a cambio de favores, la vulneración de los derechos humanos y la compra de la prensa nacional. Bueno, para así distraer a la población de lo que realmente acontecía en el país, ¿no? Tras haber investigado, nos dimos cuenta que, en efecto, los principales actos de corrupción en el gobierno de Fujimori fueron los antes mencionados. Por ejemplo, tenemos la malversación de fondos públicos. En múltiples ocasiones ha quedado demostrado con pruebas fehacientes que la mayor parte del dinero desviado provenían del Servicio de Inteligencia Nacional y estos eran manejados por el ex asesor Vladimiro Montesinos, quien junto con Fujimori lo utilizaban para temas muy particulares entre los que se encontraban, por ejemplo, financiar sobornos, extorsiones, así como incrementar gastos personales. Este dinero era dado por la Fuerza Armada, por la Fuerza Aérea del Perú, ya que, como declaró el ex comandante, se le había solicitado apoyar al SIN, al Servicio de Inteligencia Nacional, porque supuestamente no tenían el presupuesto. Al igual que este, hubieron otros ilícitos más, como por ejemplo tenemos a lo que es pagos de cohechos a la prensa nacional. En el año 2000, una serie de cinta grabada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos dejó a descubierto los métodos para sobornar a políticos y empresarios. El ex asesor de Alberto Fujimori, el señor Vladimiro Montesinos, donde entregaba 16 millones a un congresista que, para que dividiera la bancada fujimorista, conformando un gobierno de tiranía de corrupción. Es así como el gobierno de Fujimori pudo siempre servirse del argumento de libertades empresariales para ganar elecciones. Sin embargo, como se demuestra en los Vladivideos, siempre estuvo lleno de corrupción. Y continuando con la exposición, le doy paso a mi compañero. Bien, continuando con nuestro tema, encontramos dos pactos ilícitos más destacaron en el gobierno de Fujimori. La vulnerabilidad de derechos civiles inconstitucionales. En el gobierno de nuestro exmandatario es muy bien conocido porque vulneró y violó aquellos derechos como por ejemplo el derecho al sufragio, a la participación ciudadana o el derecho a participar en asuntos públicos. Para el Estado peruano, el terrorismo, según Villaviorca, un método de acción utilizado por un actor político que, por debilidad o por cálculo, se mantiene dentro de un espacio político determinado o busca penetrar en él. A través del terror se demostró que la sistematización de la estrategia contra subversiva que duró 10 años, abarcó procedimientos de eliminación selectiva y que en algunos casos hubo violaciones premeditadas contra los derechos humanos. En este lapso de tiempo, muchas personas sufrieron, los que padecieron y vieron padecer o morir a sus seres amados.
en manos de agrupaciones terroristas hasta en manos de fuerzas estatales. Y también los pactos ilícitos como funcionarios y narcotraficantes. Fujimori entorpecía de manera directa la evolución del Perú y afecta a los poderes del Estado, o lo cual solo veían la obligación de cumplir con los expresidentes. Determinaba para ellos cómo puede ceder y podrían sufrir consecuencias graves. Para ellos o para alguno de su entorno, esto nos hace reflexionar hoy en día que no podemos permitir errores del pasado por parte del Estado que afecten gravemente. A continuación, le doy paso a mi compañera para que concluya con nuestro tema. Bueno, llegamos a la conclusión que la avaricia personal de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar cargos públicos y la opacidad en la gestión de recursos estatales generaron que en el gobierno del señor Fujimori la corrupción se encontrara en la cúpula, alcanzando niveles sin precedentes. Como ejemplo de ello tenemos que el capital que el expresidente consiguió ilegalmente durante sus años de mandato son cifras exorbitantes. Paralelamente se cometieron un sinnúmero de delitos relacionados al soborno de funcionarios y de la prensa nacional, así como crímenes de ilesa humanidad, por lo que hoy nuestro mandatario está rindiendo cuentas. Bien, ¿cómo contribuye el trabajo de investigación en el conocimiento del problema y tratamiento más allá de las soluciones planteadas? El trabajo de investigación presentado en los fragmentos proporcionados contribuyó al conocimiento del problema de la corrupción y los abusos del poder en el gobierno de Fujimori en Perú, así como un impacto en los derechos humanos, la democracia en el país. Además, el trabajo de investigación destaca la importancia de que los ciudadanos estén informados y conscientes al elegir a su líder político y de la necesidad que los funcionarios públicos y los ciudadanos conozcan las causas, impactos y dimensiones del fenómeno de la corrupción. Muchas gracias.